Los Smurl son verdaderamente una familia bajo ataque. Un fantasma, el diablo, el demonio o como quieras llamarlo, está en esta casa. El Conjuro 4 está inspirada en uno de los casos más extraños y polémicos de los Warren. Una historia que, según la familia involucrada, se convirtió en una auténtica pesadilla que se prolongó a lo largo de 11 años. Más de una década en la que aseguraron vivir fenómenos paranormales que resultaron imposibles de ignorar. Voces que provenían de la nada, paredes y muros desgarrados, entidades malignas rondando por la casa e incluso ataques físicos. Sin embargo, mientras los Warren declaraban frente a los medios de comunicación que este expediente era una prueba más de la eterna lucha entre el bien y el mal, surgieron muchas otras voces que señalaban contradicciones, declaraciones que involucraban investigadores independientes e incluso miembros de la Iglesia Católica que pusieron en duda no solo la veracidad de este caso, sino también la credibilidad de los Warren como investigadores de lo paranormal. A lo largo de esta investigación, exploraremos las distintas versiones que tiene esta historia, los relatos sobrenaturales, los testimonios de la familia, pero también abordaremos el otro lado de la moneda, las inconsistencias, las controversias y los relatos que no acaban de coincidir. Así, con un panorama más amplio, serás tú quien decida lo que quiere creer. En 1973, la familia Smurl se mudó a una casa dúplex en West Pittston, un pequeño poblado obrero del estado de Pensilvania en los Estados Unidos. A simple vista, el lugar no tenía nada fuera de lo común. Una construcción modesta, un vecindario tranquilo y la promesa de un nuevo comienzo tras una inundación que había afectado a su antigua vivienda. Resulta ser que en 1972, el huracán Agnes causó grandes estragos en el noreste de Pensilvania. Muchas familias perdieron sus casas, entre ellas la familia Smurl. De ahí la necesidad de mudarse, pero con el paso del tiempo, lo que parecía ser el hogar ideal para Jack y Janet Smurl, junto con sus hijas y los padres de Jack, se transformaría en el escenario de una pesadilla que marcaría sus vidas durante más de una década. Vivieron poco más de un año de tranquilidad, hasta que fenómenos extraños comenzaron de forma sutil. Ruidos inexplicables, olores nauseabundos que recorrían toda la casa, electrodomésticos que se dañaban sin razón aparente, objetos que cambiaban de lugar, manchas que aparecían en alfombras y paredes de la noche a la mañana. Para la familia todo esto podía tener una explicación razonable, hasta que eventos como un televisor que se prendió en llamas, inodoros que se descargaban solos o una falla constante en las tuberías que provocaba que el agua potable se mezclara con las de las cañerías, los hizo pensar que quizás había una presencia sobrenatural habitando entre ellos. La familia vivió bajo estas condiciones a lo largo de 11 años, hasta que en 1985 las manifestaciones sobrenaturales se tornaron en un verdadero peligro para los Smurl. Las niñas aseguraban escuchar las voces de sus padres pese a que no estuvieran en la casa. Los golpes en paredes y puertas eran mucho más fuertes. Los baños y regaderas amanecían inexplicablemente rayados. Paredes y techos con marcas de garras y, finalmente, se reportaron los primeros avistamientos de varias presencias en la casa. Por ejemplo, Dawn, la hija mayor, le contó a su padre que en más de una ocasión vio a varias presencias flotando en su cuarto, y en algún punto toda la familia aseguró haber visto a un ente completamente oscuro recorriendo la casa, y en el que pasaría la historia como el incidente más polémico y aterrador reportado del caso Smurl. Lo sufrirían los padres de la familia, Jack y Jane, quienes testificaron que una entidad había comenzado a visitarlos por las noches para abusar de ambos. La situación tuvo que llegar a tal extremo para que la familia decidiera que necesitaba ayuda. Le solicitaron a la Iglesia Católica revisar su caso
y realizar un exorcismo en la propiedad para purificarla de todo lo que fuera que rondara esos pasillos. Sin embargo, se negaron en más de una ocasión, ya que distintos sacerdotes visitaron la casa y no presenciaron nada inusual o extraño. Eventualmente, los Smurl decidieron que la mejor opción era acudir a los medios de comunicación y hacer pública su historia. Quizás así, si hacían el suficiente ruido y captaban la atención del país, podrían conseguir que alguien calificado los ayudase. Como era de esperarse, la casa de los Smurl se llenó de cámaras y reporteros deseosos de captar un evento sobrenatural. El acoso por parte de las televisoras llegó a tal punto que tenían personal acampando en el patio de la casa. Fue durante este circo mediático, hacia 1986 aproximadamente, que los Warren se enteraron del caso y decidieron involucrarse. Para ese entonces ya eran ampliamente reconocidos como investigadores de lo paranormal, particularmente por los casos como el horror en Amityville y el famoso juicio contra Arne Johnson en la investigación titulada El diablo me obligó a hacerlo, caso en el que por cierto se basaron para El Conjuro 3. Rápidamente llegaron a la conclusión de que efectivamente había fuerzas sobrenaturales rondando por la casa, y a lo largo de varios meses se realizaron distintas sesiones de limpieza en el intento de purificar el lugar, pero nada parecía tener ningún efecto. En conjunto con una parapsicóloga de nombre Mary Rickman, llegaron a la conclusión de que en la casa habitaban 4 entidades diferentes. Una anciana que no resultaba ser peligrosa, una niña que podía ser violenta, un hombre que sufrió y murió en la casa y finalmente una entidad demoníaca que tenía presos a los primeros 3 espíritus y los usaba para atacar a la familia. Lorraine lo describía como una especie de figura oscura y poderosa con la habilidad de moverse de una habitación a otra, la cual proyectaba muchísimo odio. Acorde a las declaraciones de la familia, los eventos sobrenaturales parecían tornarse más violentos cuando buscaban algún tipo de ayuda para purificar la casa. En algún punto todos los miembros de la familia, o cuando menos la mayoría, reportaron haber sido agredidos físicamente por esta entidad sobrenatural. Además, una de las hijas aparentemente cayó enferma, víctima de una infección que en ese momento no supieron explicar, caracterizada por dolores y debilidad física. Tanto la familia como los involucrados en el caso terminaron atribuyendo la enfermedad a la presencia maligna que habitaba en la casa. Los Warren siempre aseguraron haber sido testigos de todos los eventos sobrenaturales inexplicables que reportó la familia, incluyendo objetos que salieron disparados de la nada o gritos que se extendían por toda la casa. De hecho, en varios medios se menciona que Ed Warren llegó a declarar tener evidencia documentada de lo que sucedía en la casa de los Smurl, incluyendo cintas de audio o psicofonías, materiales que aparentemente envió la Iglesia Católica para su análisis, particularmente a la diócesis local de Scranton en Pensilvania. Este relato, contado desde la perspectiva de los Warren y la familia Smurl, parece terminar con la derrota. Finalmente, los Warren se contactaron con el sacerdote Robert McKenna, a quien en aquel entonces presentaron como un exorcista ordenado por el Vaticano para ejecutar un exorcismo en la casa. El proceso se repitió 3 veces sin éxito alguno. La familia continuó reportando incidentes paranormales y, hartos de vivir entre eventos inexplicables y reporteros, deciden hacer sus maletas y en 1987 abandonan aquella casa en la Chase Street. En 1986, el Comité para la Investigación Científica de Reclamaciones Paranormales le solicitó a la familia el permiso para investigar su casa y las supuestas actividades paranormales. Se trata de una organización sin ánimo de lucro que se fundó en 1976, con la intención de investigar fenómenos sobrenaturales desde una mirada más científica. Lo que se buscaba hacer era una investigación independiente del caso, que se basara en métodos más rigurosos desde una perspectiva científica. Algunos medios aseguran que en su momento Jack y Jane Smurl estuvieron de acuerdo. Sin embargo, cuando los investigadores designados llegaron a la propiedad,
Se les recibió con desconfianza y finalmente acabaron por negarles el acceso a la casa. Paul Kurtz, el presidente de este comité, pronto dejó ver su frustración por la negativa de la familia para permitirles realizar una investigación más objetiva. Terminó sugiriendo que este caso podría ser una mezcla de histeria colectiva, problemas psicológicos y la búsqueda de atención mediática para lucrar con la historia. El no haber podido acceder a la propiedad impidió que se pudiera desmentir o confirmar lo que realmente ocurría en aquel lugar. Sin un análisis directo del entorno, todo lo que quedó fueron testimonios y relatos que, aunque impactantes, no podían contrastarse con pruebas tangibles. Lo cierto es que una investigación independiente y con un enfoque más científico habría aportado un valor incalculable, pues no solo habría permitido separar la sugestión y el mito de los hechos verificables, sino también ofrecer una perspectiva más objetiva y confiable. Una oportunidad perdida que, de haberse concretado, tal vez habría cambiado para siempre la manera en la cual entendemos este caso, y con ello, la propia credibilidad de los Warren en el terreno de lo paranormal. Las controversias no acaban aquí. Como podrás recordar, a lo largo del caso Smurl, los Warren aseguraron haber captado fenómenos paranormales y haber enviado esas pruebas directamente a la Iglesia Católica, evidencia que le podría dar cierta veracidad al caso. Sin embargo, la realidad es que la Iglesia nunca respaldó oficialmente sus hallazgos. La diócesis de Scranton, a la que pertenecía el área donde vivía la familia Smurl, adoptó desde el inicio una postura muy escéptica respecto a este caso. Cuando fue consultada por la prensa, negó haber recibido evidencia que justificara un exorcismo formal conforme a los protocolos del Vaticano. Más aún, dejó en claro que no había autorizado a ningún sacerdote para intervenir en ese domicilio, nada más allá de los que fueron enviados para bendecir la casa. Además, es importante mencionar que no hay una sola pieza de evidencia, testimonio o registro público que acredite que el material que Ed Warren asegura haber documentado en la casa Smurl haya sido enviado o recibido. Es decir, no hay pruebas de que siquiera haya existido, aunque claro, esto no necesariamente significa que estas supuestas pruebas no fueron documentadas. Simplemente significa que no tenemos evidencia que respalde que exista. Sin embargo, e independientemente de esto, se realizaron exorcismos en la casa. Estos fueron dirigidos por el padre Robert McKenna, un sacerdote dominico que no operaba bajo la autoridad de la diócesis local ni del Vaticano. McKenna formaba parte de un grupo católico tradicionalista que se había separado de la iglesia oficial. Esto debido a varios desacuerdos que tenían. Por lo tanto, aunque conservaba la ordenación sacerdotal, sus acciones no eran reconocidas como válidas por la jerarquía eclesiástica romana. ¿Esto qué significa? Que desde la perspectiva de la Iglesia Católica, los rituales realizados en la casa Smurl no fueron legítimos. El caso no fue oficialmente reconocido como un episodio de posesión demoníaca, ni como un suceso sobrenatural comprobado. Y esta no fue la única ocasión en la que la misma Iglesia Católica terminó restándole veracidad al caso. Dentro del marco de la investigación oficial, la diócesis de Scranton recurrió en 1986 al padre Alphonsus Trabold, un teólogo y académico de la Universidad St. Bonaventure en Nueva York, para que le diera seguimiento a los reportes sobre la casa Smurl. Trabold no visitó la vivienda personalmente. Es importante dejar esto muy en claro, pero aún así señaló que muchos de los fenómenos podrían tener explicaciones menos demoníacas. Además, dejó en claro que tenía muchas dudas sobre la veracidad de los relatos de los Warren, con quienes había tenido contacto en el pasado, pero de quienes se distanció al considerar que exageraban y no siempre eran sinceros en sus presentaciones. Independientemente de la veracidad o las dudas que rodean al caso Smurl, no se puede negar que esta historia logró un gran impacto mediático y cultural. Gracias al libro The Haunted de 1986,
escrito por Ed y Lorraine Warren junto con el periodista Robert Curran, así como a la adaptación para la televisión, el fenómeno alcanzó una audiencia masiva y se consolidó como uno de los relatos paranormales más conocidos de su época. El caso detrás del Conjuro 4 sigue siendo, hasta el día de hoy, un terreno lleno de sombras y preguntas sin respuesta. Para algunos, representa uno de los episodios más inquietantes en los archivos de los Warren. 11 años de manifestaciones aterradoras que marcaron para siempre a una familia entera. Para otros, en cambio, no es más que un ejemplo de exageraciones, contradicciones y relatos manipulados para alimentar la leyenda de los célebres demonólogos. Y es aquí donde se revela la verdadera esencia de esta historia. No se trata únicamente de lo que sucedió entre aquellas paredes, sino de la forma en que la memoria, la fe y el miedo pueden construir verdades diferentes. Lo cierto es que, más allá de la versión de los Warren, de las declaraciones de la familia o de las críticas de sus detractores, este caso nos recuerda que lo sobrenatural no siempre está en lo que vemos, sino en lo que decidimos creer. Yo soy Dano Arcano y espero que hayas disfrutado de este expediente, El Conjuro 4, lo que no sabías del caso real. Déjame saber lo que piensas en los comentarios. No te olvides de dejarme tu me gusta y compartir el video. Me ayudarías mucho a seguir creando contenido. Te invito a que me sigas en mis otras redes sociales para ver más de mi contenido. Me puedes encontrar como Dano Arcano en TikTok, Facebook e Instagram. Te dejo en la descripción los links a estas redes.